Hola a todos, mi nombre es Alexandra Balma, yo soy dermatóloga pediatra y tengo el honor de estar dando ya la última charla de este curso tan bonito que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Ojalá que este tema les sea de mucho provecho porque es uno de las patologías más frecuentes que vemos en piel en los niños. Así que bienvenidos a todos. Dentro de los objetivos que tengo de compartir en este momento con ustedes, eh, es más que todo basado en las guías, ¿verdad? En las últimas guías que han salido, tanto las americanas como las europeas. Entonces es un mix de las cosas que se están haciendo alrededor del mundo basadas en evidencia y el manejo también práctico que podemos hacer nosotros aquí en Latinoamérica con respecto a los pacientes que tienen dermatitis atópica. Entonces vamos a tratar de abordar varias cositas en esta charla, saber cómo dar un abordaje básico en los pacientes que tengan dermatitis, ya sea una dermatitis leve, moderada o severa, saber qué podemos ofrecerles a los pacientes que se encuentran en estado crítico, qué complicaciones pueden llevarnos cuando está una dermatitis maltratada o cuando los pacientes se presentan a nuestro consultorio en crisis y un poquito de qué hay de nuevo y qué otras cosillas podemos hacer prácticas en el consultorio. A manera de introducción, ¿verdad? Conocemos que la dermatitis atópica es una patología muy frecuente. Aquí en Costa Rica, alrededor del 20% de los niños, según el último estudio que se realizó, están afectados de alguna u otra manera por esta entidad. Y a pesar de que va bajando conforme el niño va creciendo, sí es frecuente también de verlo en los adultos, ¿verdad? Hasta en un 10%. Abarca muchísima de nuestra consulta pediátrica. A veces los niños vienen por control de peso y talla y cuando uno los revisa se dan cuenta de que los pliegues presentan un poco de dermatitis, mucha dermatitis, diferentes tipos de dermatitis, ¿verdad? Entonces es bastante básico que tengamos un conocimiento de qué hacer con estos pacientes y de qué manera podemos prevenirlo. Y muchas veces los pacientes se presentan ya con algún antecedente heredofamiliar, entonces ya sea que los papás lo hayan tenido o hermanos mayores que nosotros ya conozcamos de la consulta, este, donde ya sabemos de que el manejo va a ser muy parecido y que el paciente posiblemente, el bebé, el hermano menor, también se presenta en nuestro consultorio con problemas similares. Dentro de la coexistencia, pues ya como todos lo saben, es muy común que también estos pacientes presenten problemas respiratorios, hasta en un 40-60%, rinitis y asma, ¿verdad? Y a veces llegan a nuestro consultorio con un montón de medicamentos porque están con crisis de asma, con problemas riníticos, ¿verdad? Entonces son niños muy alérgicos a la vida, como a veces dicen los papás en la consulta, pero la coexistencia de otras patologías es frecuente. Y la clínica de la dermatitis muchas veces es bastante variada, entonces puede ser desde solo afección de pliegues hasta dermatitis muchísimo más extensas, dependiendo de la clínica de cada paciente. Lo que van a ver ustedes en la piel es crisis, ¿verdad? Vamos a tener esto, acuérdense que es una enfermedad crónica que tiene relapsos, tiene crisis, la padecemos sobre todo en la infancia, se va superando conforme vamos entrando en la adolescencia y en la pubertad, como también sucede un poco con el asma, y podemos tener placas de eczema. El término eczema y dermatitis se pueden usar de manera igual, ¿verdad? Nada más el eczema a veces los dermatólogos lo usan un poquito más para lo que es el brote con piel muy seca,
y la dermatitis más inflamatoria, pero es un término que se puede usar indiferentemente. Entonces vamos a ver placas donde hay eritema, prurito, ¿verdad? La parte inflamatoria, que es cuando ustedes ven esas placas rosadas o rojas, y acompañada siempre de cirrosis, mucha resequedad. Entonces se hace un círculo vicioso porque a la hora de que nos rascamos, nos podemos romper, esto causa más inflamación, la inflamación da más eritema, da más prurito, entonces es un círculo que tratamos de quitarlo con el uso debido de tratamiento. La distribución típica, dependiendo del grupo etario, ¿verdad? Es importante porque eso nos ayuda también a diferenciar de otras patologías que a veces se parecen a dermatitis, pero que pueden ser otras cosas. Entonces, la distribución típica es súper, súper importante y saber que casi siempre recurren en el mismo lugar. Entonces, el paciente que lo que tiene es dermatitis de los pliegues antecubitales, posiblemente cuando tenga otra crisis, ahí es donde va a ser la crisis. Y eso es importante explicárselo a los papás y este dato también nos sirve para a la hora del tratamiento incluir una terapia que sea proactiva o preventiva, porque como ya sabemos que va a dar siempre en el mismo lugar, entonces podemos utilizar algún medicamento de manera preventiva. Los determinantes son muy variados, todos los pacientes son diferentes, algunos los afecta la parte ambiental, entonces el calor, el sudor, la humedad, el estrés, especialmente en los pacientes un poco más grandes, ya adolescentes de colegio, exámenes finales, alguna situación que estén pasando en la casa, si se enferman, están con algún cuadro respiratorio, diarrea, etcétera, de repente nos puede inducir las crisis. Y es importante nada más decir que muchas veces no sabemos la causa de la crisis y entonces a pesar de que los papás han sido muy pero muy cuidadosos y han seguido el tratamiento al pie de la letra, los chicos siguen presentando crisis a repetición y bueno, muchas veces no se sabe por qué. Importantísimo recordar y tener un poco uno de paciencia en la consulta porque esta es una de las enfermedades que tienen más deterioro en la calidad de vida y no solo del paciente, sino también de los papás. Da mucho trastorno del sueño, los niños se levantan porque les pica, se pasan a la cama los papás, les piden que les rasquen, no pueden dormir, pasan una mala noche, algunos inclusive lloran y todo esto conlleva mucho problema a nivel familiar. Además de eso, son niños ansiosos. La dermatitis atópica se ha visto también asociada con el déficit de atención. Si las lesiones son muy extensas o están abiertas o se pueden hasta sobreinfectar, muchas veces hay ausentismo escolar. Los chicos a veces andan cubiertos todo el tiempo porque tienen problemas de autoestima, porque no les gusta cómo se les ve la piel, porque otros chicos les han hecho comentarios feos. Entonces son niños que andan a veces con el suéter, aunque esté calientísimo fuera, y no se quieren poner shorts. Las chiquitas no se quieren poner en agua, no quieren salir en vestido de baño, etcétera, porque no quieren mostrar cómo tienen la piel de afectada. Y obviamente esto desencadena mucho bullying, entonces uno tiene que tratar de intervenir no solo en la parte de la piel, ¿verdad? Y la consulta pediátrica, sino también preguntar y indagar un poco de cómo está la parte psicológica y cómo están las relaciones familiares y las relaciones interescolares, porque sí, esto tiene mucho que ver y que afecta muchísimo en la vida de los chicos. Entonces, el aborde siempre de esto tiene que ser multifactorial y también apoyarse muchas veces en la maestra, en los familiares, en los amigos o en psicología y psiquiatría en el caso que así lo requeramos. Para hacer el diagnóstico, seguimos todavía, porque esto es viejísimo, de hace 1000 años, con los criterios de Hanifin, que son los mayores y los menores. Entonces, dos mayores y uno menor nos hacen el diagnóstico, prurito, eczema en las zonas típicas de pliegues, curso colónico con relapsos, la resequedad que ya hablamos, antecedentes familiares y los pacientes que inician temprano. Normalmente los que son muy, muy alérgicos o que presentan una dermatitis grave, podemos verlo desde el primer mes de edad inclusive. Los criterios menores, la queratosis pilar, la hiperlinearidad palmoplantar, las líneas de Denny Morgan, que son las a nivel de los ojos, ¿verdad? La acentuación perifolicular, que son esas placas donde ustedes ven la famosa piel de gallina en ciertas zonas de la piel, que está relacionado con atopia. La pitiriasis alba, que son las manchitas blancas en la piel con resequedad, que no pican, pero que se ven bastante
y la liquenificación, que es cuando la piel se hace gruesa, de rascado crónico, se hace, rompe, se rasca, se inflama, entonces va engrosando poco a poco y muchas veces también se va hiperpigmentando. Entonces son datos que nos tienen que alertar y que nos ayudan también con el diagnóstico, pero el diagnóstico es algo muy sencillo de hacer. Yo creo que la mayoría es bastante fácil. En el momento que uno ya ve algunos casitos, ya uno lo logra reconocer y la característica clínica de relapso es lo que nos ayuda a saber qué es más una dermatitis que otra cosa. A veces algunas dermatitis son bastante anulares en forma, eso significa que son como redondeados y se tiende a confundir un poco con hongos. Entonces a veces me hacen la consulta los colegas o así. Ese tipo de dermatitis se llama dermatitis numular y sin embargo sigue siendo alergia, no hongos. Es difícil que uno tenga un paciente que tenga un curso crónico que siempre sea bilateral en los pliegues, por ejemplo, y aunque sea redondeado y a uno le parezca que pueda ser tinea, en realidad es dermatitis atópica. Entonces, igual si hay duda uno puede tomar un frote sin cultivo, pero lo más frecuente es que sea alergia. Estos son fotitas ahí en el cursor, ¿verdad? Entonces, perdón, vamos a devolvernos. Ok, entonces ahí pueden ver ustedes la piel muy reseca, el doble pliegue de Denny Morgan, la liquenificación, ¿verdad? Donde se ve la piel completamente inflamada y la cerosis y la resequedad, que esos son pacientes de todos los días en la consulta. La distribución es bastante interesante, ¿verdad? Entonces es una enfermedad que va progresando con la edad. Normalmente en la edad de los infantes, los bebecitos pequeños, vemos mucha afectación a nivel de cara, sobre todo en las mejillas y en lo que son zonas de los coditos, ¿verdad? Y de las rodillas. Entonces son zonas muy frecuentes y recurrentes, es el donde más ustedes lo van a ver. Dermatitis puede haber en cualquier parte, no necesariamente solo ahí, si no es ahí no lo es, ¿verdad? Pero ese es donde ustedes van a ver la mayoría. Conforme el niño migra y se va haciendo más grandecito, entonces la piel se va haciendo más a nivel de zonas flexoras, entonces lo vamos a seguir viendo en el brazo, pero más bien en el plieguecito anterior, ¿verdad? No tanto en cara, pero sí lo vemos un poco más en párpados, lo vemos en muñeca, lo vemos un poco en lo que son tobillos, ¿verdad? Y esta es la misma distribución que vamos a tener en el adolescente y en el adulto. Entonces, esa es como va más o menos a ir migrando la distribución de las lesiones, ¿verdad? Pero siempre recordar que los pliegues son los datos, así, la zona más frecuente y donde hay que buscar cuando hay este tipo de patología. Y ahí tenemos otro set de fotos, ¿verdad? De niños bastante afectados, los bebés a nivel de la mejilla, el bebecito que está abajo, ya con lesiones completamente infectadas, abiertas, ¿verdad? El pliegue antecubital inflamado, ¿verdad? Algunas fotitas de las glúteos, ¿verdad? Que también ahí no lo podemos ver, pero esta es la distribución y fotos clínicas de la dermatitis atópica. Es importante también conocer y estudiar un poquito la parte de la fisiopatología, como en cualquier enfermedad, porque esta es bastante variada y bastante compleja, ¿verdad? Entonces, em, y ya entendiendo un poco esta parte, vemos por qué es que recomendamos las cositas que recomendamos. Entonces, dentro de los factores importantes, este, es la parte de, digamos, de la barrera. Ahora la barrera cutánea, ha sido estudiada muchísimo. Es muy importante ver cómo tantas interacciones repercuten, ¿verdad? A nivel de esta patología. Y dentro de esa, bueno, uno de los descubrimientos ya tiene sus añitos de estar, presente, ¿verdad? Pero es la mutación del gen de la filagrina. La filagrina es una de las estructuras que componen la membrana de la piel y digamos, su trabajo es mantener la piel hidratada. Entonces, con una mutación del 1q21, que eso lo presentan el 30% de los pacientes con dermatitis atópica, ya ahí vemos pieles que son muy resecas, ustedes ven a los pacientes que tienen cierta escamita en la piel en general, son pacientes que presentan también alguna hiperlinearidad palmoplantar, ¿verdad? Y eso lo que pasa
cuando hay una mutación de la filagrina es que aumenta el TWL, que es la membrana de transporte de agua. Entonces se pierde mucha agua y se hace más reseca la piel. La piel reseca da picazón y sobre la picazón y la alteración de la membrana surgen un montón de procesos inflamatorios y eso nos lleva a la dermatitis. Entonces, sí es frecuente de verlo en los pacientes, pero de ahí el resto de los pacientes que no tienen la mutación también tienen dermatitis atópica, ¿verdad? Entonces, no nos explica al 100%, pero sí es interesante ver cómo la ausencia de la filagrina, la resequedad en la piel, también tienen que ver con la fisiopatología de esta enfermedad, igual que la alteración de las ceramidas. Las ceramidas también son estructuras son parte de la estructura de la piel, nos da igual hidratación, nos mantiene la piel con cierta flexibilidad y cuando hay disminución de los cuerpos lamelares de esto, hay disminución de los lípidos intercelulares y eso hace que también la piel se ponga reseca y por ende también lleve un poco a mayor predisposición de la dermatitis. Por eso es que ahora hay muchas cremitas humectantes de estas humectantes Premium o Plus que tienen las ceramidas incluidas para ayudar con la parte de la hidratación. La otra parte importantísima obviamente es los genes relacionados con el sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, la presencia del 5Q31, eso lo que ayuda es a ver el predominio a nivel de anticuerpos TH2, aumento de las interleuquinas 5, 12 y 13, ¿verdad? Aumento del IgE, que esto también conlleva una cascada inflamatoria, igual que el aumento de la interleuquina 4, 10 y 13, ¿verdad? Con una disminución de la producción de catecilidinas, que son los que nos protegen un poco contra las infecciones. Entonces, todo digamos, desbarajuste, por ponerlo de alguna manera, inmunológico, es lo que nosotros vemos a nivel de piel. Con tanta inflamación, ¿verdad? Producto inmunológico, con una disminución de barrera, que ya eso es un producto estructural. Entonces, estas dos alteraciones nos conllevan a tener entonces mayor incidencia y mayor afectación de esta enfermedad. Si ustedes ven aquí, esta filmina es muy cargadita, pero bastante explicatoria. Ella se lee de aquí para allá, de un lado hacia el otro. Esta es una piel, digamos, inicial, donde el sistema inmunológico y la genética, ¿verdad? Digamos que está todo normal. Sin embargo, en una piel que tiene disminución de ceramidas, filagrinas y péptidos antimicrobianos, donde hay también un aumento de las citoquinas proinflamatorias, todas estas interleuquinas que hablamos, todo este desbarajuste, tanto a nivel estructural como inmunológico, nos va a llevar entonces a una alteración, digamos, de la barrera de la piel. El rascado, obviamente, alborota más esto, ¿verdad? Aumenta el prurito, aumenta la inflamación, el agua o la hidratación, por así ponerlo, sale el agua, ¿verdad? No se logra retener dentro de las células, entonces la piel se vuelve más seca y cuando hay una disrupción de la barrera, obviamente esa piel está más propensa a adquirir infecciones, tanto bacterianas por medio del estafilococcus aureus, pero también cualquier tipo de infección. Entonces son niños que tienen molusco contagioso, verrugas, infecciones virales, herpes, etcétera, porque esa barrera está completamente alterada. Entonces este es como el ciclo de cómo va la cosa. Importantísimo que no se rasquen, ¿verdad? Para mantener la barrera lo más intacta posible. Usar una hidratación bastante efectiva de los emolientes que hay ahora que son excelentes y obviamente a través de los medicamentos bajar la parte inflamatoria. Esa sería la base y por eso es tan importante conocer la fisiopatología. Dentro de lo que es súper importante saber también es que a raíz de esta alteración de la barrera, los pacientes con dermatitis atópica son fácilmente colonizados con Staphylococcus aureus. Se dice que hasta el 90%. Este, Esto desgraciadamente hace que la respuesta a los esteroides no sea tan efectiva como uno deseara, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando hay demasiado huella de rascado, los pacientes se ven muy roto, hay áreas, digamos, con secreción, con granitos que usted dice, uy, esto está medio sobreinfectado. Pues la infección no es tan terrible, pero sí se ve que está sobreinfectado. Eso hace entonces que el tratamiento que normalmente usamos para combatir las crisis no sea tan efectivo.
Obviamente, esta bacteria lo que hace eh, es aumentar el proceso inflamatorio y las enterotoxinas que produce el estafaurios compiten muchas veces a nivel del receptor con los esteroides y eso hace entonces que usted tenga que usar o esteroides más fuertes, cambiar la molécula porque el estafilococcus aureus está ahí y no nos permite que haya una respuesta adecuada al tratamiento. Lo otro que se puede hacer es obviamente tratar la colonización y si hay sobreinfección, el uso de antibióticos sería lo más recomendado y al paciente bajar un poquito la cantidad de estafilococos en la piel. El prurito es una de los síntomas más incómodos, como les repetía antes, el que más interfiere en la calidad de vida. Em, el prurito se puede explicar por medio de citoquinas, neuropéptidos, proteasas y la interleuquina 31 es uno de los que más está afectando este tipo de síntoma, ¿verdad? Y es algo de lo que con el tratamiento médico preventivo ¿verdad? Y sobre todo la parte de la hidratación y de la parte médica logramos controlar. Pero hay que ponerle muchísima importancia porque al final esto es lo que desvela al paciente. Todavía no hemos visto, según las guías, las últimas guías, si hay alguna diferencia entre los chicos y las chicas, el nivel socioeconómico tampoco, si hubo parto por cesárea, la lactación, la guardería, el fumado, todo este tipo de cosas todavía no se ha visto como no tenemos ninguna conclusión importante para darles, ¿verdad? O recomendación para los papás con respecto a la dermatitis atópica. Y muy importante, diferenciar algunas de las dermatitis. Al final, algunas se tratan muy parecido, eh, pero sí tienen, digamos, un comportamiento cada una muy singular. Entonces, la dermatitis seborreica, que es muy frecuente en los primeros meses de vida, que es donde vemos los picos. Acuérdense que son placas eritematosas con una escama amarillenta muy gruesita. Y en esta edad, sobre todo a nivel de los bebés, lo vemos en cuerito cabelludo, lo pueden ver en cejas, pabellones auriculares dentro de la orejita, a veces en el área del pañal, y normalmente va disminuyendo su intensidad y su frecuencia de entre 3 y 6 meses. Y la dermatitis seborreica normalmente después del año ya está la mayoría resuelta. Ella, igual, muy importante el tratamiento con humectación y estar dando las cremitas en esteroide, que sería el manejo para esto, y normalmente con poquitos días y un esteroide muy baja intensidad, los pacientes logran salir adelante. El otro diagnóstico importante es el de la dermatitis de contacto. Entonces, contacto podemos hacer a muchas cosas. El chiquito que está arriba, obviamente es una dermatitis por chupeteo, ¿verdad? Entonces, por saliva, algunos contactos con, por ejemplo, perfumes, maquillajes, los elásticos, como la foto de abajo, el elástico del pañal, por ejemplo. Entonces usted ve que la alergia es solamente donde le roza el pañal, ciertos zapatitos, inclusive a veces los tintes de los cueros de los zapatos también le pueden dar una alergia, pero ustedes van a diferenciar que la alergia va a ser en el contacto de esas cosas y no tanto en los pliegues como fue lo que hablamos antes. El diagnóstico es súper importante hacerlo porque el tratamiento es quitar el contacto. Entonces, en el momento que usted diga, esto es por saliva o esto es por el pañal o esto, quitar lo que estaba dando la alergia es el tratamiento principal. Obviamente se puede colocar un poco de antiinflamatorio, ¿verdad? O cremitas de barrera para tratar de disminuir ese contacto. Pero, por ejemplo, cuando es por salivación en un bebé que está en etapa de dentición, pues obviamente, de ahí eso nos va a tomar unos meses que pase ese periodo. Entonces, muchas veces lo tratamos de prevenir con crema de barrera, pero va a durar un tiempito. El otro diagnóstico importante diferencial para que lo tengan siempre ahí en el radar son las inmunodeficiencias. Entonces, aquellos pacientes que además de una dermatitis muy severa, con eritrodermia, o sea, eritrodermias que están todos rojitos, con alopecia, que son pacientes que tienen costras, la dermatitis es muy severa, no responde al tratamiento y aparte de eso tienen infecciones feas, de abscesos, el chiquillo son niños con falla para progresar, chiquillos que van atrasados en la parte de desarrollo, etcétera, siempre nos tiene que sonar un poquito ahí la campanita, ¿verdad? Y saber que hay unas banderitas importantes y hay que estudiarlo por inmunodeficiencia.
La psoriasis, aunque aquí, bueno, en Costa Rica no es tan frecuente, pero sí, la psoriasis la vemos como placas eritemato descamativas, eso significa rojas con escamita blanca, a nivel de rodillas, de codos, a nivel de cuero cabelludo, ¿verdad? Son placas extensas, normalmente no tienen prurito, entonces eso nos ayuda un poco también con la parte diferencial. Hay antecedentes en muchos de los familiares, entonces uno se va orientando un poco por esa zona. Y hay pacientes como esta chica, que la había tenido yo en la consulta hace mucho tiempo. Es una niña que tiene muy mala respuesta al tratamiento. Es una chica que se le hicieron dos biopsias en el hospital. Una salió con dermatitis atópica y en la otra tenía psoriasis. Entonces creemos que la niña tenía las dos, con la mala suerte que una calidad de vida muy deteriorada. Ella andaba con suéter todo el día, no quería ir a la escuela. Tuvo una adolescencia muy, muy difícil, pero gracias a Dios después con inmunoreguladores se pudo ayudar y la chica ya salió adelante. Ya esto fue hace años, ya estar grande. Pero bueno, cuando hay casos en los que no hay respuesta al tratamiento, ¿verdad? Convencional y uno tenga duda, siempre lo más importante es referirlos a dermatología y biopsiar en caso que uno tenga duda del diagnóstico. ¿Qué pasa con los niños que tienen dermatitis y con la alergia a los alimentos? Porque es la pregunta de siempre, ¿verdad? ¿Será porque le está comiendo algo? ¿Será porque, ¿verdad? Algo que haya que evitarle? Todas las mamás les encanta estarle quitando cosas y eso, ¿verdad? Y eso no es lo correcto. La alergia a alimentos, sí, claro, hay muchos pacientes que tienen dermatitis y también tienen alergia a alimentos. Más frecuente en niños pequeños, menos frecuente, hasta un 3% en los adolescentes, porque muchas de las alergias de alimentos se superan con la edad, pero hasta en un 30% pueden ellos coexistir. Entonces, si en algún momento la mamá le dice que cuando come esto, como, o come tal cosa, etcétera, se exacerba, pues siempre vale la pena hacer las pruebas y que lo valore el alergólogo si lo consideran así. La mayoría de las reacciones es por contacto, entonces, ¿qué le va a decir la mamá? Cuando come fresas, se brota alrededor de la boca, si come algún cítrico, se brota, pero ese brote se quita solo, no le pica, ¿verdad? Entonces son más que todo reacciones por alimentos, pero de contacto. Y eso lo que hay que hacer es evitar el contacto con alguna cremita de barrera o limpiar inmediatamente después, pero no necesariamente son alergias que haya como que restringir muchísimo, ¿verdad? ¿Cuándo sospechar? Sospechamos cuando hay una relación de ingesta y exacerbación, o sea, damos algo y ustedes ven que se pone peor, que vemos que es un paciente con una dermatitis severa desde un inicio, ¿verdad? Con poca respuesta al tratamiento, con un patrón invertido que usted dice que es raro, pero la dermatitis atópica, me acuerdo que era solo de los pliegues, este chiquito lo tiene por otras partes, como que no calza con la anatomía. Sí, son pacientes que a pesar de que han seguido al pie de la letra las indicaciones y el tratamiento médico, son pacientes que no han mejorado y sí se acompaña de urticaria y angiodema. Entonces, ya esos son datos para que los vea definitivamente el alergólogo. La mayoría de las reacciones alérgicas en los pacientes con dermatitis son al huevo, a la leche, al pescado y a las nueces. Entonces, si hay que hacer una dieta restrictiva sería esa, pero yo siempre prefiero que les hagan las pruebitas y que uno con base a eso el alergólogo nos dé las recomendaciones. Pero eso es en cuestión de comidas, no se recomiendan las dietas ahí para ver qué pasa, menos en la edad de los chicos, a menos que sea algo que les haya dado angioedema o alguna reacción alérgica severa, pues obviamente eso lo dejamos de lado y no lo volvemos a introducir, pero si son cosas pequeñas o hay duda, entonces mejor le tocamos la puerta al alergólogo para que nos ayude. Este, Y ahora vamos a pasar a lo que es el manejo. El manejo, hay una terapia ahí como ven la escalerita, ¿verdad? Entonces tenemos el manejo básico, que es la educación a los pacientes, em, el eczema que es leve, moderado y los casos más severos y vamos a dejar una cuarta sesión como para hablar un poco del tratamiento proactivo o preventivo. El manejo inicial, siempre tenemos en mente
digamos, la parte de educación hacia los papás, ¿verdad? ¿Qué esperar del tratamiento? Explicarles que es algo que va a ser crónico, que va a tener relapsos, qué hacer cuando tiene las crisis, cuál es el manejo básico del paciente en la casa. Cuando hay algún brotecito, alguna inflamación, qué productos podemos usar, qué cremas médicas y la parte preventiva. Entonces, como abordaje inicial, discutir siempre el diagnóstico con los papás, ¿verdad? ¿Por qué pasa? ¿Qué es algo que es hereditario? ¿Cuáles son las expectativas? Porque muchas veces llegan a la consulta como en todo, ¿verdad? Para que uno les dé la cura y muchas veces no es así, ¿verdad? Nosotros les explicamos cómo prevenirlo y cómo tratarlo cuando hay crisis, pero yo siempre les digo que esto va a estar así por unos añitos y que tienen que tener paciencia, ¿verdad? Entonces, de ser uno un poco empático con los papás, pero sí explicarles que no hay ninguna cura mágica, porque igual que con el asma y la rinitis, lo que hacemos es controlarlo y tratar las exacerbaciones, pero esto va a llevar un tiempo en que la mayoría se les quita, ¿verdad? Pero que no hay manera de saber si el niño de ellos va a ser de esos. Entonces, yo siempre se los pongo muy claros, pero también trato de darles un poco de positivismo para que cumplan con todo. A manera de cuidado básico, yo siempre les dejo un jaboncito suave para que se bañen. Si veo que el paciente es muy sensible o tiene una pielcita muy inflamada, les recomiendo los Sindet, que son jaboncitos sustitutos de jabón. Si son chicos que se afectan por el calor o el sudor o vienen con miliaria rubra, les digo que mejor se bañen 2 veces. Aprovechamos el tiempo después del baño para colocar la crema hidratante y eso va a ser bastante más efectivo que colocarla en piel seca. Normalmente tratamos de dejarlo un poco húmedo y a la hora de colocar la crema atrapa esas partículas de humedad o de agua y eso hace que se hidrate de mejor manera. Entonces, la humectación, ojalá colocarla inmediatamente después del baño. Pero siempre les digo, entre más cremita usted pueda colocar o si hay un área que está muy seca y en algún cambio de pañal o en algún momento del día le puedes poner un poquitico más de crema, siempre va a ser bien recibida por el paciente. En cuanto a humectación, bueno, la humectación ahora en el mercado tenemos un montón de cremas, cremas excelentes, lo que llamamos humectantes premium o, bueno, ese es el nombre como que le damos en la calle, ¿verdad? Pero lo que quieren decir es que son cremitas que desinflaman, son cremitas que ayudan con la picazón, traen inclusive para disminuir la colonización con staph, ¿verdad? Entonces, hay muchas dentro de esas, la línea Topics que es excelente, ¿verdad? Y lo que traen son componentes emolientes para ayudar a suavizar, lubricar la piel. Traen ciertos agentes oclusivos para tratar de hacer como una barrerita protectora, donde retardan la evaporación, pero a la vez nos protegen también del medio externo. Y la humectación, como por ejemplo, algunas vienen con urea y esas también tratan de atrapar y retener el agua. Entonces son cremitas que tienen muchísimas funciones. Ellas, además de ayudar con la parte de la cerosis, nos ayudan con el eritema, disminuyen las fisuras, tratan de taparlas y evitan la liquenificación. Entonces, dentro del manejo, definitivamente esto es algo básico que debemos recomendarle a los pacientes de manera preventiva, el uso de un jabón suave y siempre después del baño humectar. Algunas otras cremitas que podemos usar de barrera, vaselina, perioral o óxido de zinc en el caso que tengamos un poco de dermatitis a nivel de la carita. Y dentro de las otras recomendaciones, yo les digo a los papás que traten de evitar los perfumes o los splash, cualquier cosa que sea irritante, jabones muy fuertes, ya cuando se ponen a lavar las manos, son niños más grandes, que anden con ropita ojalá de punto y algodón, que tratemos de no usar telas muy oclusivas como licras o lanas, que a veces son peludillas y esa como pelucilla que botan da bastante brote, sobre todo a nivel de cuello y espalda. Obviamente que tratemos cualquier infección de piel, entonces si son niños con dermatitis que empezaron a hacer molusco o son, ¿verdad? Tienen verrugas o son chicos que empezaron con impétigo, esos son los que más se pueden complicar por el defecto que ya vimos de la barrera, entonces son chicos que lo más temprano que se puedan tratar y de curar de las infecciones es lo mejor y los cambios de temperatura. Entonces hay chicos que se afectan mucho con el calor, con el sudor. En nuestra cultura siento que los sobrearropan demasiado los bebés, les ponen
tres capas, la camiseta y la camisa y la blusa y el mameluco y el suéter y la cobija. Entonces son chicos que pasan con mucho calor. El calor da brote, da miliaria, muchas veces la miliaria pica, entonces la picazón induce el rascado y entonces se activa la dermatitis, es todo como un círculo vicioso. Entonces andarlos fresquitos, con ropita de punto de algodón, poquitas capas, mantener el ambiente fresco en la casa, es lo ideal para estos chicos. Se pueden bajar de internet como información para dar a los papás, porque es mucha información, sobre todo la primera consulta, yo duro como una hora explicándoles todo esto a a los papás y a los, ¿verdad? Y los chiquitos, si son niños que pueden aportar, entender, que son ya escolares, pues también explicarles a ellos. Entonces, yo siempre trato de darles como un resumencito para que se lleven por aquello de que fue mucha información y se les olvidó de lo que son los baños, de lo que es la crema, de qué tipo de ropa utilizar. Este es del Hospital de Niños, pero igual se pueden bajar de asociaciones, digamos, la Asociación Americana de Dermatología Pediátrica tiene un montón de folletos informativos para papás y eso lo pueden conseguir en internet. A manera de disminuir la inflamación, ya cuando el paciente tiene el brote, entonces, los esteroides tópicos siguen siendo nuestro gold standard para dermatitis leves, áreas pequeñas, lesiones que no tengan mucha, que no sean muy extensas, ¿verdad? Entonces, acordémonos que los esteroides hay de todo tipo y variedad en el mercado. Tenemos de baja, intermedia y alta potencia. Tratamos siempre de ir escalonando, ¿verdad? No empezar de una vez con la alta potencia. Siempre les digo a los colegas que tengan mucho cuidado con las cremas medicadas que vienen mixtas. Todas las que vienen en tri, en bi, muchas veces les ponen antifúngico, les ponen antiinflamatorio, les ponen, ¿verdad?, antibiótico, pero el esteroide que viene es un esteroide muy alto normalmente, entonces hay que fijarse muy bien lo que estamos recetando. Y no todas las betametazonas son iguales, entonces, para que se fijen. Igual con la presentación, el tipo de presentación que trae. Entonces, el ungüento siempre va a ser más potente, después la crema y de último la loción. Entonces, a veces podemos tener mometasona, furato, ¿verdad? Y entonces uno cree que está usando, como es la misma molécula, que es igual, prescribir la crema o la loción y no, va a ser muchísimo más fuerte prescribir el ungüento que la crema y entonces a veces ustedes pueden ir escalonando para arriba con la misma molécula, nada más cambiando la presentación. La frecuencia es importante, los esteroides se usan 2 veces al día y la seguridad. Y esto es muy importante, es un tema que los papás, muchos vienen ya sea del consultorio de colegas, ya sea de la farmacia, porque entonces uno les prescribe el esteroide, el farmacéutico dice que eso es muy fuerte para él y todo. Entonces uno tiene que tener muchas armas de cómo explicar y conocimiento de los esteroides que hay ahorita en el mercado y cuáles se pueden usar a cuál edad. Este, y con tranquilidad recetarlos porque ellos se han demostrado en muchos estudios que son medicamentos bastante seguros para darlos en la edad pediátrica. Eso es una tablita más o menos con ciertas marcas a la vera de un lado y con las potencias. Entonces podemos empezar con algo tan suavecito como la hidrocortisona al 0,5 al 1% y vamos escalonando un poquitito para arriba conforme vamos necesitando, o si son áreas muy crónicamente abiertas o son lesiones más fuertes, o sea, como que ya tienen meses de estar, entonces yo empiezo, digamos, con un esteroide mediano, que ahí es donde está ahí está betametasona, ahí está mometasona, ahí está fluticasona, ¿verdad? Y si ocupamos algo más fuerte, por ejemplo, la dermatitis por contacto, a veces necesitamos subir un poquito la potencia, entonces usamos la flucinonida, que es la de clase 3 y ya para arriba la máxima potencia que hay en el mercado es el clobetasol, ¿verdad? Y el clobetasol no está para dejarlo en niños menores de 12 años, entonces eso es un medicamento que hay que tener mucho cuidado. Igual si uno busca por ahí, la betametasona en valerato es la que normalmente se maneja, que es esta de acá, esa es potencia media, pero hay también ciertas betametasonas que vienen en dipropionato y cuando vienen en dipropionato, la potencia sube muchísimo, entonces hay que tener cuidado con esas mezclas que les decía.
Sí hay que conocer obviamente los efectos secundarios de los esteroides. No es de todos es conocido, ¿verdad? Que el exceso de esteroide tópico nos puede traer estrías, puede haber una absorción sistémica si el área de superficie corporal es muy extenso. Muchos pacientes pueden hacer hipertricosis, taquifilaxia y un acné esteroidal, pero más que todo con esteroides orales. Sin embargo, hay mucho respaldo mientras ustedes los usen por un corto tiempo y los esteroides sean de leve a moderado. Muchísimos de estos efectos nunca los van a ver. Yo que los receto todos los días y que tengo muchísimos años de usarlos, en realidad el efecto secundario he tenido muy poquitos pacientes y son pacientes que desgraciadamente no sé por qué los han usado seguidos por más de 6 meses, entonces obviamente sí he visto algunos cambios, pero la mayoría los tolera muy bien y gracias a Dios responden bastante bien. Eso es una lista también de otros efectos secundarios, pues vale la pena mencionarlos y hay pacientes que les tienen mucho miedo por lo mismo. Esta es una técnica que se las traigo nada más para que sepan que en Europa se usa muchísimo, sobre todo en Holanda, que el doctor Orange fue el que la puso, fue el que hizo las primeras publicaciones. Yo lo uso, el wet wrap vamos a ver, es como ponerle medicamento y después colocarle una pijama mojada y después ponerle una pijama seca y que el niño duerma así. Pero eso es difícil que lo hagamos nosotros aquí en Costa Rica porque no, los papás no lo van a hacer porque el niño se va a enfermar. Entonces, normalmente yo no lo hago así, de esa manera como normal, ¿verdad? Lo que decía el doctor. Pero yo sí uso muchas veces en áreas que son muy gruesas, que la piel está muy liquenificada o que está muy rota. A veces sí le dejo ya sea una cremita hidratante o un esteroide de baja potencia y a veces sí lo que hago es pasarle un poquito de plástico o le pongo, como decir, una media o algo así. Eso se llama el esteroide bajo oclusión. Y eso lo que ayuda es que se absorba, aunque sea un esteroide poco, eso muchas veces puede hasta multiplicar la absorción. Entonces son medicamentos que se llegan a absorber muy bien y que responde el paciente, porque primero que todo hacemos como una capa protectora, así el paciente no se rasca y aumenta la absorción de la crema. Entonces, vieras que es una técnica que me ha servido. Obviamente no la voy a usar en todo el cuerpo, en todas las partes, porque es muy poco práctica, pero digamos, si hay una muñeca o hay un pliegue antecubital donde ustedes quieran poner ¿verdad? Entonces, a veces se puede poner una manga o se puede poner un pedacito de tela o ocluirlo durante la noche y eso ayuda a que el paciente no se rasque y que el medicamento se absorba bien. ¿Verdad? A manera de disminuir inflamación, además de los esteroides, el otro producto que está en el mercado, que es muy bueno, muy seguro, lo conocemos en dermatología como los ahorradores de esteroide. Eso significa cuando no queremos usar demasiado esteroide o ya el paciente está con susto, lo que sea. Entonces, siempre tenemos a la mano los inhibidores de calcineurina y ahí tenemos lo que es el tacrolimus y el pimecrolimus. Lo que hace es disminuir localmente las citoquinas proinflamatorias. Están aprobados a partir de los 2 añitos, son muy seguros. El efecto adverso que tiene, que es en muy pocos pacientes, es un ardorcito inicial, los primeros segundos de exposición con la piel y ya después ese ardorcito con el uso y con el pasar del tiempo se va quitando. Pero no es un dato, o sea, cuando eso suceda no significa que hay que quitarlo. Y son bastante seguros. Sí tener en cuenta que la potencia no es mucha, entonces equivale a una hidrocortisona. Si es una alergia muy crónica o es una dermatitis muy severa, difícilmente ellos nos van a ayudar, pero sí nos funciona, digamos, al final para que no haga rebote, porque a veces la hidrocortisona baja a lo rojo y a los 3 días regresa, entonces yo les dejo unos días de último ya al final con inhibidores de calcineurina y eso me ayuda muchísimo. Son muy seguros, es uno de los primeros pilares o de los pilares más importantes para el manejo del prurito. Entonces, a veces, aunque pique y tal vez no haya mucho brote, yo les recomiendo que le pongan el inhibidor de calcineurina. Y también los uso de primera elección en sitios donde la piel es muy delgada y donde uno no quiere exponerlos tanto a esteroides como son los párpados, los pliegues y la zona genital. Y otro del uso que le damos es para un destete. Cuando ustedes quieren ir bajando, digamos, subieron en la escalera los esteroides
Después empezaron a bajar. Ya al final podemos dejar inhibidores de calcineurina para mantener la piel así, lo más desinflamada posible y que no haya un rebote cercano. Entonces, tienen muchos usos. A mí me encanta. Yo los uso bastante. ¿Verdad? Algunas otras terapias, eso ya es más como en otros países, por si leen por ahí estudios, ¿verdad? Entonces, tenemos unos que se llaman los inhibidores de fosfodiesterasa 4, que es el crisaborol. Este está aprobado en Estados Unidos para dermatitis leve o moderada y los inhibidores JAK también, sin embargo, son desgraciadamente productos que si bien es cierto han demostrado cierto uso y en muchos pacientes bastante efectivo, pero son muy costosos. En el país ahorita no contamos con ninguno. Y una filminita para que sepan de este acontecimiento, para los pacientes con dermatitis atópica severa. Siempre hemos utilizado inmunomoduladores de toda la vida, como el metrotexate, la ciclosporina, el micofenolato mofetil, ¿verdad? Que son los que han estado en el mercado y tenemos acceso, ¿verdad? A nivel de institución y privado. Sin embargo, desde hace varios años ya se han ido introduciendo lo que son biológicos en dermatitis atópica en niños y adolescentes. Sin embargo, no tenía la aprobación del FDA hasta el 2020, que se aprobó el dupilumab como un medicamento eficaz y seguro. Lo que da va contra interleuquina 4 y 13. Los menores de 6 años se aprobó a partir del 2020 y de 6 meses a 5 años a partir del 2022. Es algo bastante reciente. Los dermatólogos están felices porque ya tienen un biológico que pueden usar en niños pequeños, que antes no había nada, y los resultados son excelentes. Es una mejoría clínica increíble. Yo no he tenido la oportunidad de usarlo en persona porque es un tratamiento sumamente costoso, pero a nivel de los estudios y de los resultados que uno ve de colegas en congresos y todo, realmente se ve la mejoría muy rápido, mejora la barrera, disminuye la colonización, disminuye el prurito, la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Y son con dosis subcutáneas. Muy seguro, ¿verdad? A veces nada, la mayoría de los pacientes no presentan ningún efecto secundario y los que tienen efectos secundarios es un poquito de reacción local a nivel de la agujita y conjuntivitis en otro, pero sumamente costoso, más o menos alrededor de $2.000 el mes. Y esos son resultados, digamos, en 4 semanas, de 2 a 4 semanas del uso de esteroides, perdón, del uso de dupilumab. Entonces es algo muy rápido y los pacientes encantados con los resultados. Los otros, como ya les dije, ¿verdad? Tenemos igual la ciclosporina. La ciclosporina con una dosis de 3 a 5 miligramos por kilo, función antiinflamatoria no tan específica como el dupilumab, como los biológicos, y nada más que estos son medicamentos que hay que estarlos monitorizando. El efecto secundario siempre va a ser la presión alta. El metrotexate, que es otro inmunomodulador con dosis semanales, un poco de cansancio y náuseas es lo que más vemos en los pacientes y también hay que estar regulando lo que es la función hepática. Entonces son medicamentos que si bien es cierto, no dejan de ser buenos porque sí, si uno compara los resultados de ciclosporina y metrotexate versus el dupilumab tiene, bueno, un alcance mayor, una mejoría mayor, menores efectos secundarios en todo, va ganando. Así que es un éxito. Dentro de las complicaciones de la dermatitis, entonces siempre tener en cuenta la parte infecciosa, ¿verdad? Acordémonos que la barrera es una barrera que está defectuosa, que por el rascado y el proceso inflamatorio, es muy fácil que los chicos se puedan sobreinfectar, como ya vimos la colonización con el Staph aureus. Entonces lo que son impétigos, abscesos y demás pueden ser muy frecuentes. Si tienen algún paciente que tiene una dermatitis crónica o infecciones a repetición, siempre es importante hacer el frotis y el cultivo y lograr hallar alguna bacteria, ver si es una bacteria resistente, descartar obviamente que sea meticilino resistente, empezar con tratamiento tópico, si algo muy pequeño, muy localizado, podemos hacerlo solo con tratamiento con antibiótico tópico. Si ya es algo muy extenso, entonces, dependiendo del frotis y el cultivo, escogemos el antibiótico, pero si es a ciegas, amoxicilina, ácido clavulánico, el timetropin sulfa son opciones buenas
que se pueden ofrecer al paciente. Y si ya tienen pacientes colonizados o pacientes con infecciones a repetición, importante hacer el protocolo de pacientes colonizados, utilizar jabón antibacteriano, colocar mupirocina intranasal por lo menos un mes, este, y tratar de obviamente ver cuál es el agente que está afectando. Estos son fotos ya de pacientes, uy, perdón, de pacientes con una infección severa, pero empezó con una dermatitis con rascado y ya después vemos cuadros muy severos de infección. Esta es otra de complicación, de las complicaciones de infecciosas de la dermatitis. Entonces, en zona de pliegues, que es normalmente donde tienen la dermatitis, empiezan ustedes a ver ciertas lesioncitas que pican y arden. Si ustedes se fijan muy cerquita, son lesiones que llamamos ensacabocados, son redonditas, son unas ulceritas redonditas, ¿verdad? Y si ven aquí en el centro, obviamente tiene un poquito de, este, de de secreción mielicérica, ¿verdad? Entonces se puede confundir uno, ¿verdad? Y de primera entrada, si uno no se fija con detenimiento, decir, ay, está impetiginizado y esto es una bacteria y listo, ¿verdad? Sin embargo, esto se llama eczema herpeticum y es infección por herpes en pacientes con dermatitis atópica. Entonces es una entidad muy típica de los pacientes con dermatitis y la lesión en sacabocado normalmente es la clave y es lo que ustedes se tienen que fijar con detenimiento porque es la que nos ayuda con el diagnóstico. Muchas de las lesiones vienen sobreinfectadas con bacteria, pero hay que tratar, si es así, para las dos cosas. Entonces no dejarlo solo como impétigo sino también obviamente tratar el herpes, que es lo que causa esto. Se pueden diseminar un montón. El paciente de lo que se queja es de ardor y prurito, que es lo que normalmente acompaña al herpes, y la mayoría de los pacientes son de manejo ambulatorio, pero si ustedes se fijan en todas las fotos son iguales, ¿verdad? Todos son de secreción, todos tienen lesiones en sacabocados, ¿verdad? En áreas de dermatitis corriente, típicas, ¿verdad? En estos pacientes. Si son niños muy pequeñitos que tienen herpes menores de 6 meses o con algún problema inmunológico, sí está indicada el internamiento. Si no, lo podemos tratar con aciclovir oral a nivel ambulatorio. Si ven que tiene sobreinfección bacteriana, obviamente tratar también con antibióticos, ya sea tópico o oral. Y si las lesiones están alrededor del ojo, igual que hacemos cuando son herpes de piel normal, siempre es importante que lo vea el oftalmólogo y que descarte que no haya ningún tipo de afección ocular. Entonces, esto es un diagnóstico que tenemos que tener ahí en mente en pacientes con dermatitis atópica que se nos están complicando con un brote que usted dice, este no es el brote típico de la crisis de dermatitis, aquí hay algo más. Entonces, no siempre todo es bacteria, sino que podemos tener también la entidad de herpes. Bueno, ¿qué hay de nuevo? El tratamiento proactivo es nuevo, pero tampoco tan nuevo. Ya tenemos bastantes añillos desde el 2008 de estarlo utilizando y ha sido, gracias a Dios, también una de las innovaciones más efectivas y excelentes para el tratamiento de la dermatitis. El tratamiento proactivo, lo que trata de hacer es que en vez de que hagamos un tratamiento reactivo, que veamos siempre qué hacemos para la crisis, qué le ponemos para la crisis, tratemos de prevenirlo. Entonces, la prevención, cuando las dermatitis son leves, que no ameritan nada oral, la prevención se hace, como es una dermatitis normalmente recurrente en los mismos sitios, ¿verdad? Entonces, en el momento que el paciente esté bien, si es un paciente que tiene crisis muy a repetición, tratamos entonces de utilizar ya sea algún inhibidor de calcineurina como el pimecrolins o algún esteroide bajo 3 veces por semana, 2 veces al día, por lo menos de 1 a 2 meses, y eso se ha visto que disminuye, a pesar de que parezca controversial, porque usted diría, ¿cómo poniendo el esteroide voy a disminuir el uso de esteroide? Pero si lo usamos de esa manera, disminuye importantemente la frecuencia de las crisis y esto conlleva que usted en total al final del año, por ponerlo de alguna manera, utilice menor cantidad en gramos de esteroide. Todavía mejor si lo logramos hacer con pimecrolimus o con cromos o con tacrolimus, porque el nivel de esteroides es todavía más bajo. Entonces yo lo he hecho en muchísimos de mis pacientes. Algunos papás no les encanta la idea como de poner la crema si no hay nada.
pero explicándoles que esto al final del día va a ayudar a la calidad de vida del paciente, porque lo que hace esto es que el paciente no se brote. Eso significa que no le va a picar, que va a estar con mejor calidad de vida y todo. Entonces, ya uno se los va convenciendo y hay muchos pacientes que lo hacen y les va muy bien. En el momento, si están en tratamiento proactivo, si tienen alguna crisis, pues uno nada más revierte y se va al esteroide o a lo que necesite en su momento, pero es un manejo bastante bueno, bastante seguro y de verdad vemos que aumenta la calidad de vida y utilizamos los esteroides de una manera menor. Entonces, se los recomiendo mucho y hay mucha literatura al respecto. Lo otro que se habló bastante hace como también como unos 10 años por ahí, es los baños de cloro. Esto básicamente para los pacientes que tienen infecciones a repetición, los pacientes que están colonizados con Staph aureus. Colocamos como una tapita de cloro, más o menos en una tina, y sumergimos al paciente ahí como unos 10 15 minutos una vez por semana, y esto lo que hace es disminuir bastante la parte inflamatoria, la colonización del staph, y por ende, además de bajar la parte infecciosa, que es para lo que se empezó a usar, se ha visto que también baja la severidad de la dermatitis. Entonces, de una dermatitis severa puedes pasar a una moderada con solo hacer esto. Es bastante interesante. Yo ahí diría que el Staph aureus, qué importante es en la producción de citoquinas, en la producción de la inflamación, que con solo quitarlo de verdad disminuye la severidad de los pacientes. Es algo que a pesar que uno diga, ay, ¿cómo lo va a meter en cloro y todo? Pero bueno, es súper bien tolerado por los pacientes. Y a esto le adicionamos mupirocina intranasal en las noches para dormir por un tiempo, 1 o 2 meses, y vieras que los pacientes que hacen infecciones a repetición responden muy bien a los baños de cloro, siempre y cuando tengan la condición de hacerse, porque es con tina, tendrían que tener tina en la casa. Entonces, en Estados Unidos y en Norteamérica, que eso es muy frecuente, es algo que usan muchísimo. Aquí el problema es que no en todas las casas hay tina, entonces a veces se les complica un poco a los pacientes. Y bueno, hay varias guías de manejo, ¿verdad? Si ustedes quieren dar información a los papás, o estas guías de manejo son para médicos, em, pueden bajarlos de los artículos y también guiarse. A mí me gusta mucho la guía de manejo de México. Ellos tienen la Asociación Americana de Hematología Pediátrica, tiene una guía bastante fácil. Este, entonces, para que también tengan información ustedes ahí en el consultorio. Algunas otras cositas que a veces los pacientes preguntan en la consulta: ¿será que el Montelukast me ayuda? Aromaterapia, acupuntura, fitoterapia, comida orgánica, ¿verdad? Ahora que está todo esto de moda, suplementar, introducción retardada de alimentos, ¿será que eso tiene algún beneficio para la dermatitis? Por el momento no hay ninguna sugerencia que les pueda dar yo adicional con respecto a esto. No hay ninguna literatura que lo respalde y tampoco, ninguna guía que mencione nada de esto como para introducir en nuestro manejo médico. Entonces, ya a manera de conclusión, para terminar, acordémonos y contémosles a los papás que a pesar de que es una enfermedad muy común, va a tener un curso crónico, va a tener sus recidivas. Este, la alergia a alimentos es común, pero no deberíamos de sobrediagnosticarla. La humectación es muy importante dentro de nuestros consejos y de nuestras recomendaciones para los pacientes. Escoger un jabón suave, una buena crema hidratante que se use ojalá 2 veces por día. Eso nos ayuda a mantener la barrera lo más intacta posible, a hacer una capita protectora y a mantener al paciente con menor resequedad y menor prurito. Empecemos cuando son unas dermatitis leves y moderadas con esteroides bajos y vamos subiendo, vamos escalando la dosis sin miedo. Es un medicamento que se puede usar y si se usa de manera correcta, no tienen ustedes por qué tenerle miedo ni pasarle miedo a los papás. A veces los papás me dicen, es que me dijo el doctor que solamente 2 días, no más, porque es malo. Entonces ya el paciente viene con una idea errónea de la medicina y es un medicamento que lo podemos usar con un poquito más de soltura, ¿verdad? Y mientras se usa de manera correcta. El dupilumab está excelente para los pacientes en casos severos, aunque sea un poco difícil de conseguirlo. Y acordémonos del tratamiento proactivo en aquellos pacientes con recurrencias siempre en el mismo lugar
y que sean muy, muy constantes. Eso es una manera de distanciar el tratamiento activo. Cualquier duda quedo a la orden, ahí les dejo mi correo. Les agradezco muchísimo la atención a todos y ojalá que hayan aprendido y hayan este, tenido perlas nuevas o ideas nuevas para poder tratar esta patología tan frecuente en el consultorio, y tanto los dermatólogos como los pediatras podemos hacer mucho por mejorar la vida y la calidad de vida tanto de los niños como de sus familias. Haciendo o sea, pocos cambios hacen una gran diferencia. Así que espero que hayan aprendido y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.